Pues bueno, vamos a comenzar este tema de hoy, que es termodinámica. En realidad, termodinámica es un tema muy amplio, sin embargo, para fines del examen, pues solo hay que revisar algunos conceptos e ideas principales. También debo comentar que termodinámica, aunque su nombre tiene la palabra incluida dinámica, y dinámica nos refiere a movimiento, en realidad debería llamarse termoestática, porque la termoestática, o bueno, más bien el estudio que hace la termodinámica es más bien sobre sí, algunas variables que existen en los sistemas donde tenemos, por ejemplo, variables como la temperatura, el volumen, la presión, pero lo hace de una forma, como ya dije, estática, es decir, analiza puntos o instantes de tiempo donde se llevan a cabo ciertas condiciones de un sistema. Por decir algo, hablemos de una olla express. Una olla express, pues tú viertes, vamos a pensar que vas a preparar frijoles. Viertes pues, las semillas del frijol, agua, sal, ajo, no sé, todo lo que le vas a poner. Cierras la tapa y comienzas a verter calor, ¿no? A través de una estufa. Entonces, la termodinámica, en realidad lo que estudia, o cómo se lleva a cabo este estudio, es que tú comenzarías a registrar en cada momento qué condiciones de temperatura interna existen en esa olla, qué condiciones de presión y el volumen, bueno, en este caso es constante, porque es una olla express, no va a cambiar el volumen, ¿no? Entonces tú vas registrando todo eso en una serie de tablas, ¿no? Toda la termodinámica eso es lo que hace, un registro de se llama así, que va teniendo el sistema, y eso, o sea, solo es eso. Entonces, por eso digo que se debería llamar termoestática, porque en realidad no estudia la dinámica de cómo se va transfiriendo el calor, sino más bien solamente las variables, como si fueran fotografías en cada instante. Pero bueno, también dentro de termodinámica se analiza un poco esto, de la dinámica de la transferencia de calor, aunque para eso existe otra materia llamada así, transferencia de calor, ¿no? Dentro de la mecánica. Ok. Termodinámica, entonces decíamos que es la parte de la física que estudia transferencias de calor, sin embargo ya expliqué cómo, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Aquí viene una palabra importante. Cuando hablamos de energía, generalmente también podemos referirnos a una forma de energía que es el trabajo mecánico. Y pues como saben, pues gran parte pues sí, de la energía que se produce en las centrales eléctricas proviene del vapor, el vapor de agua. También puede provenir de otras fuentes, pero hasta inclusive las centrales nucleares, o sea, de energía nuclear, lo que hacen es justamente en una especie de caldera como la que están viendo aquí, en este lado, lo que hacen es pues calentar agua para convertirla en vapor y después con ese vapor pues generar un movimiento mecánico, principalmente en una turbina de vapor. Y bueno, y esto es lo que mueve al mundo en realidad. ¿Por qué? Porque a través de estos sistemas se genera electricidad y bueno, la electricidad, pues ¿qué somos sin la electricidad? ¿No? Ayer, por ejemplo, que llovió bien fuerte, se fue la luz por un momento en la escuela, en el trabajo, ya de noche, y pues no haces nada. O sea, simplemente sin electricidad nosotros no somos nada, ¿no? Pues tan importante todo esto que entendamos de dónde viene y algunas de las leyes principales que lo rigen, ¿no? Ahora, otra cosa importante de la termodinámica es que hablan del trabajo, pero cuando hablamos de trabajo, hablamos de un trabajo mecánico principalmente. Entonces, esta área de la física está interesante porque, por un lado, estudiamos el comportamiento de algunas sustancias, ya sea líquidas, gaseosas o sólidas, de cómo cambian de fases, de estados, ahorita vamos a ver lo que es eso, para convertir esos cambios de energía en algún trabajo de tipo principalmente mecánico, es decir, movimiento. Entonces, como que se fusionan varias cosas ahí, ¿no? Tanto química, conceptos de física y conceptos pues sí, de conversión de energía, ¿no? Ok, las leyes de la termodinámica pues explican comportamientos globales de sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. Lo que les decía es como tomar fotos de un evento. No es lo mismo que tomes un video que tiene dinamismo, aunque al final de cuentas son fotos, ¿no? Son instantes que se van uniendo uno tras otro, a cuando solamente tomas fotos. Entonces la termodinámica es eso, es tomar fotos de cada instante de cómo se va viendo el sistema conforme pasa el tiempo. E inclusive, es interesante también que la variable tiempo no es una variable que se estudie tanto en la termodinámica o que se tome tanto en cuenta.
sino más bien son otras variables como las que ya dije, la presión, la temperatura y el volumen, principalmente, ¿no? Y otras que vamos a ver a continuación. Ahora, les puse esta foto de pues sí, de un sistema, de una caldera. Esta es una caldera. Hagan de cuenta que una caldera viene siendo así como, pues una olla express gigante, en la cual pues tú quemas un combustible, que puede ser pues leña, puede ser carbón, puede ser pues algún combustible líquido como pues, la gasolina, pues no sé, o inclusive un combustible gaseoso como pues el gas natural, ¿no? Gas LP, etcétera. Y lo que hacen es calentar agua. Ahora, la calientan al grado tal de generar vapor, un vapor de muy alta temperatura, el cual te va a ser útil para que con esa propiedad que tiene el vapor de expandirse, esa fuerza que tiene para mover algo, es aprovechada en este caso por un mecanismo. El mecanismo que estamos viendo aquí es una especie como de pistón de coche, vamos a pensarlo, conectado a una rueda, el cual, pues, bueno, en conjunto se llama sistema de biela-manivela, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso. Ahora, ¿por qué se hace esto? Pues justamente porque esa energía que se está produciendo es aprovechada para, generalmente o principalmente, producir energía eléctrica. Como ya dije, es lo que mueve al mundo, ¿no? Esto que estamos viendo de las guerras que hay en todo el mundo, muchas veces es por eso, por los energéticos. ¿Qué son los energéticos? Pues los combustibles que usamos justamente pues para mover al mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? La termodinámica de todo esto que estudia, bueno, estudia en realidad prácticamente todas las fases, a excepción de la parte eléctrica quizás, pero estudia desde, por ejemplo, qué tanta energía se puede transferir de una fuente de combustible a una sustancia, como en este caso es el agua. Estudia también, por ejemplo, eso es clásico, en el estudio de la termodinámica, el comportamiento de esta sustancia, en el caso del agua, a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, a diferentes volúmenes, para generar una cierta calidad de vapor. ¿Qué tanta energía puede tener ese vapor para mover algo? ¿No? ¿Cuánta energía mecánica puede llegar a producir? Y bueno, por otro lado, pues sí es también importante que se entienda que el trabajo mecánico final es también importante para entender pues ya cuál fue la relación entre, digamos, ya lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, pues cuánto invertiste en combustible, cuánto dinero en todo este sistema, en el mantenimiento de este sistema, para generar cierta cantidad de energía que se pueda convertir en algo útil, ¿no? O sea, como tal, el vapor, eso ya es cosa del pasado, cuando se usaba directamente, por ejemplo, como en las máquinas de vapor, los trenes, pues eso fue como que lo primero, ¿no? Que se hizo justamente cuando pues comenzó la revolución industrial, ¿no? Pero actualmente pues ya tenemos otros sistemas más complejos, sobre todo los sistemas eléctricos, electrónicos, que son más eficientes, ¿no? Aprovechan, pues todos estos insumos. Ahora, temperatura. Muchas veces confundimos el concepto temperatura y calor cuando no son necesariamente lo mismo o no son lo mismo. La temperatura en realidad es una magnitud que se mide para saber de manera indirecta la cantidad de energía que puede llegar a tener un sistema almacenado o en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura en sí es un reflejo simplemente de la cantidad de energía, principalmente puede ser también en forma de calor, que almacena un sistema. Entonces, realmente la temperatura es una forma de medir esa energía interna, pero es de manera indirecta, ¿no? Aquí es algo importante decirlo. No tenemos así como que, o podamos decir que esto es algo, más bien es un concepto humano, ¿no? La temperatura es un concepto humano que sirve para eso, para medir la energía interna de un sistema. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se presentan tres especies de termómetros, que pudiéramos decir que son termómetros de tipo mercurio. Todos quizás hemos visto, o más bien estoy seguro que hemos visto este tipo de termómetros que usan pues, las enfermeras o los enfermeros y nosotros mismos cuando estamos, pues sí, no sé, enfermos de gripa o algo así, queremos ver si tenemos una infección mayor o un virus, ¿no? Que actualmente es común. Entonces usamos termómetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Existen principalmente tres escalas de medición de temperatura. A saber, bueno, tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, pues el Kelvin. El Kelvin, su escala, como podemos ver, lo más común es encontrar que vaya desde 273 Kelvin hasta 373 Kelvin. En realidad el Kelvin, al ser la unidad
referida al Sistema Internacional de Unidades, tampoco se le tiene que nombrar como grados Kelvin, simplemente se dice Kelvin. ¿Cuántos Kelvin tienes? Como si cuántos kilogramos, así igual se dice cuántos Kelvin. Y bueno, algo importante que deben de notar es que el cero de la escala Kelvin es el cero absoluto. Por eso es que esa es la escala pues, que se usa, bueno, más bien la unidad de medida de la temperatura, se usa por el sistema internacional. Bueno, después viene el sistema más común que todos empleamos prácticamente de manera coloquial y en pues sí, en muchas aplicaciones, que es hablar de grados Celsius, ¿no? Los grados Celsius, la escala en grados Celsius, aunque si vemos realmente pues, la comparativa, es más práctica utilizarla en la vida cotidiana porque digamos que sí, que la temperatura ambiente, la temperatura del agua ambiente o agua ambiente, la temperatura ambiental y muchas cosas más que usamos de manera cotidiana están muy cerca del cero de esta escala. O sea, es muy práctica esta escala, por eso es que se usa tanto. El cero, por ejemplo, no sé, la temperatura ambiente, bueno, hoy ha hecho mucha calor y ayer también, pues hablamos de 20, no sé, 25, 26 grados, inclusive se dice que hoy vamos a llegar a 29 grados Celsius. Cosa contraria que si nosotros usáramos, por ejemplo, la escala pues en Kelvin, pues sería un poco impráctico, ¿no? O sea, no sería tan sencillo, porque tendríamos que hablar de temperaturas de 273 para arriba, Kelvin, ¿no? O sea, no sería pues sí, así tan práctica, pues. Entonces, el Celsius, por eso es que es tan común, tan popular, porque el cero de esta escala de Celsius, de grados Celsius, está muy cercano a temperaturas que usamos cotidianamente en diferentes o múltiples aplicaciones. Inclusive la temperatura del cuerpo humano, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la temperatura normal? Digo, alguien que se haya enfermado recientemente y tenga presente esta temperatura. Bueno, aproximadamente es como de 35, ¿no? 36 grados, lo que se tiene. Ya cuando sobrepasa hasta 37, 38, pues ya es que sí hay algo malo dentro de ti, ¿no? Entonces, por eso les digo, está muy cercano. Entonces, por eso es que es tan popular. Otra cosa interesante de la escala Celsius, de grados Celsius, es que el punto de ebullición del agua, medido en la escala Celsius, se aproxima a los 100 grados. Inclusive podríamos decir que a nivel del mar es prácticamente muy cercano a 100 grados, ¿no? Es otra característica importante que tiene esta escala de Celsius, grados Celsius. Y bueno, aquí como sabemos en la Ciudad de México, a la altura que nos encontramos, con la presión atmosférica que nos encontramos, pues es aproximadamente entre 92 y 93 grados Celsius, ¿no? Muy cercano al 100. Por eso es que esta escala es tan popular. Y bueno, también para que tengan una noción de las cifras y después hagamos algunas conversiones. Bueno, por último, bueno, algo importante antes de pasar a la Fahrenheit, es que Celsius y Kelvin, en realidad, grado por grado, o sea, me refiero, si tú avanzas un grado Celsius, básicamente estás avanzando un Kelvin. O sea, es una escala directa. ¿Cómo es la conversión? Simplemente si yo digo, tengo 0 grados Celsius y quiero convertirlos a Kelvin, lo único que tengo que hacer es sumar la cifra de 273. Así de sencillo. Si yo tuviera menos 273 grados Celsius, para convertirlos a Kelvin, sumo 273 y en automático me da cuántos Kelvin tengo. Que sería 0, ¿no? Entonces, esto es algo interesante entre las dos escalas que manejan el mismo, pues sí, vamos a decirlo así, la misma precisión, ¿no? Si aumenta un grado en Celsius, aumentó un Kelvin. Pero ahora vamos a ver otra escala, que es la escala en grados Fahrenheit. En esa escala, que es utilizada principalmente, bueno, o forma parte del sistema inglés, el sistema de unidades inglés, es que pues, sí, las conversiones ya son un poquito diferentes. La base en la que hicieron esta escala, pues es totalmente distinta. Los conceptos son distintos. Aquí, por ejemplo, el 0 Celsius es 32 Fahrenheit, mientras que los 100 grados Celsius equivalen a 212, ¿no? Entonces, aquí la conversión ya no va a estar tan sencilla. Aquí ya tienes que hacer algunas operaciones, una división y una suma, ¿ok? Una división y una suma para poder convertir o una resta, como quieran verlo, entre una escala y otra. No sé si alguien recuerda cómo convertir de Fahrenheit a Celsius y viceversa. Bueno, si no recuerdan, así de entrada, la suma que debes hacer, por ejemplo, si estás en Celsius y quieres convertir a Fahrenheit,
está involucrado en un número 32, aquí lo podemos ver, ¿no? Ya agarro los grados Celsius que me den, los multiplico por una cifra, ahorita vamos a ver cuál es, y después le sumo la cantidad de 32, ¿no? Así es, una cifra, para convertir a Fahrenheit. ¿Alguien la recuerda? ¿No la recuerda? Bueno, pues es que les digo algo, en realidad los grados Fahrenheit, yo en la realidad así, solo los he utilizado porque algunas veces en algunas aplicaciones industriales, pues el equipo que se usa es de origen inglés o de origen norteamericano principalmente. Y vienen estas escalas, pero la ventaja de los medidores de temperatura es que generalmente traen por lo menos dos escalas, Celsius, Fahrenheit, o Kelvin y Fahrenheit. Eh, entonces, no me preocupa tanto, sin embargo, sí está bueno tener una noción, este, eh, porque pues por ahí nos puede aparecer un problemita, digo, ya, la, la gran, la gran opción, ¿no? De estar desde casa haciendo el examen de admisión, pero bueno, aún así. Es muy sencilla, simplemente vamos a ponerlo prácticamente para convertir un grado Celsius a un Fahrenheit, tenemos que multiplicar por 2. O sea, ¿qué voy? Cada vez que tú escalas un grado en la escala Celsius, prácticamente estás avanzando 2 en la escala Fahrenheit, prácticamente. O sea, casi es por cada 2 grados Fahrenheit, estás avanzando uno en Celsius, como quieran verlo, ¿no? Entonces, debes de multiplicar, no necesariamente por 2, o sea, te dan los grados Celsius y no lo multiplicas directamente por 2, pero podrías hacer una aproximación y decir, ok, por cada grado Celsius multiplico por 2 para tener los Fahrenheit y le sumo 30, porque aquí está la escala, ¿no? Y miren, y más o menos suena lógico eso, porque cuando yo tengo grados Celsius, 100 grados Celsius, perdón, lo multiplico por 2 y prácticamente me da 200, ¿no? Pero como lo estoy sumando 32, pues por eso es que llega a 212. Ahora, les decía, puedes multiplicar prácticamente por 2, porque la cantidad exacta por la que tienes que multiplicar es por 9 quintos. 9 quintos es casi 10 quintos, casi es 2, ¿no? Entonces, ¿para qué digo? Yo así es como lo recuerdo. O sea, dices, agarras los Celsius, los multiplicas por 2 prácticamente y le sumas 32. Pero ya cuando digo, 2, pues no es 2 exactos. Si quiero tener la cifra exacta, tengo que multiplicar por 9 quintos y después, pues, sumarle el 32, la cifra de 32, ¿no? Esta imagen se las pongo para que quizás en un momento dado lo tengan así como en la mente, la recuerden y hacer las conversiones apropiadas. Obviamente, si vas de Fahrenheit a Celsius, es lo contrario, ¿no? Divides entre 9 quintos y le restas 32 y te dan los Celsius que necesitas, ¿no? Bueno, no sé si hay dudas de esto, creo que está muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de termómetros hay? Porque también nos pueden llegar a preguntar eso, parece que no, pero sí. Los más comunes son los de mercurio, que pues, prácticamente todos desde que somos niños pues, usamos este tipo de termómetros sobre todo cuando nos enfermamos. ¿Qué es lo que hace? Es bueno, una cápsula y tiene más. Es una sustancia metálica, pero líquida, ¿no? Entonces, este se dilata y con la dilatación, pues te da una medición, así de sencillo. Ahora, hay otros termómetros llamados bimetálicos que también son bastante recurrentes en la industria por su sencillez, durabilidad y robustez, los cuales, pues, literalmente tienen una carátula, así como la que ven aquí, e internamente tiene un par de metales de diferente naturaleza, son de diferentes compuestos o elementos. Y lo que hacen es que, de acuerdo a lo que están en contacto por medio de la conducción de calor, uno se dilata más que otro o en diferente sí, proporción. Entonces, eso hace que conectado a un mecanismo, esa dilatación, o sea, esa deformación del metal, mueve un sistema de engranajes dentro de la carátula y te da la medición de la temperatura. Por eso les digo que son muy robustos porque una vez que la temperatura o sí, la energía que la está midiendo o la que está en contacto, pues este elemento sensor, pues prácticamente vuelve a su estado normal y eso puede permanecer por muchísimos años, o sea, sin que se degrade. Entonces son bastante buenos cuando tú quieres tener, pues, por ejemplo, pues un sistema en el que dices, bueno, este sistema lo estoy pensando para que dure 100 años, vamos a decir, pues o sea, puedes pensar en termómetros biometálicos, son fáciles de instalar, etcétera.
Ahora, lo más común actualmente, pues son los sensores digitales. Sin embargo, bueno, te los comenté algunos problemas que yo veo con estos. Pues la ventaja es que ya cada vez son más baratos, existen una variedad enorme de sensores digitales, se emplean tanto a nivel doméstico como industrial. Sin embargo, el problema es que luego, pues, dependiendo del nivel de la batería que tenga, o sea, si ya está gastada o no, se puede dar diferentes mediciones. Otra es la calibración. Al tener componentes electrónicos, muchas veces se presenta el problema de la descalibración de estos componentes. Y otra, pues bueno, es una ventaja que yo vería, pues son ya muy sencillos de adquirir. O sea, tú ya puedes encontrar termómetros muy baratos para diferentes aplicaciones con avance electrónica y bueno, pues cada vez está más al alcance de cualquiera, ¿no? También hay sensores ambientales, hay sensores, bueno, otro que sería el sensores infrarrojos, que estos cada vez también son más populares, sobre todo ahora en la pandemia, si recuerdan, pues nos miden la temperatura, no directamente por contacto, sino a través de la medición de, pues sí, de un haz luminoso que se refleja en nuestro cuerpo y se lee en un aparato que es sensible a la luz y nos da una medición de la temperatura, ¿no? Ventajas, pues no requieren contacto, eso es algo de lo ventajoso de esto, no requiere una instalación como tal. Sin embargo, una desventaja es que siguen siendo muy caros. Son sensores realmente costosos, pero cada vez más populares. Bueno, hace rato hablé del concepto de dilatación de los metales. ¿Esto por qué es importante dentro del estudio de la termodinámica? Bueno, porque es una consecuencia. De hecho, el hecho de que un metal se dilate habla de trabajo mecánico. Pareciera que no, pero sí, porque es movimiento a final de cuentas. Es cambiar la proporción de, pues sí, de un objeto sólido a otra. Entonces hay trabajo mecánico. Existen tres tipos de dilatación de metales: la lineal, la superficial y la volumétrica. Y es importante tener en cuenta esto porque dependiendo de la aplicación de lo que yo quiera, es lo que tengo que analizar. Si una dilatación lineal, como lo que estamos viendo en este ejemplo, tenemos una barrita de metal, que cuando tú le aplicas cierta cantidad de energía, principalmente calorífica, esta va a extenderse en una dirección. Entonces, cuando se extiende en una dirección, dice que hay un diferencial de longitud y por lo tanto, pues se está dilatando, ¿no? Los metales son excelentes conductores de la del calor, perdón, energía calorífica, pero también por este motivo son muy susceptibles a sufrir pues este fenómeno de la dilatación, ¿no? También tenemos la dilatación superficial, que esta es cuando ya ocurre en todos los sentidos. Y por último tenemos la dilatación volumétrica, que es cuando ya es en tercera dimensión, ¿no? Tienes un objeto que se ve aquí en color gris, aplicas calor y este se expande en todos los sentidos. Bueno, ahora la calorimetría. La calorimetría, ¿qué es? Y este es un concepto que es raro de estudiar, pero es importante para distinguir ciertos conceptos. Una cosa es la temperatura, como ya les había dicho, y otra cosa es el calor. La temperatura es un reflejo o una forma de medir la energía interna de un sistema. Más sin embargo, la calorimetría lo que trata de hacer es medir únicamente la energía en forma de calor dentro de un sistema. Y va a sonar un poco confuso, van a decir, "Ay, pero pues eso es casi lo mismo, ¿no?". Prácticamente sí, pero no lo es. En realidad, por ejemplo, si yo quiero medir el calor interno de un sistema, o cuánto calor ganó un sistema o cuánto calor perdió en un proceso, por ejemplo, cuando calentamos agua, decimos cuánto calor le tuve que ingresar, o sea, cuánta energía en joules para que esta agua empiece a evaporarse. Bueno, una forma de medirla es esta. Miren, si yo quiero medir el calor, hay una ecuación básica, que esta sí les recomiendo la aprendan, la recuerden, que es la cantidad de masa que estoy estudiando. Vamos a pensar que es una olla con agua, de 1 litro, vamos a pensar, ¿no? Entonces debo de tener la masa. ¿Cuánta masa hay ahí? Más o menos, si fuera 1 litro de agua, aproximadamente es 1 kilogramo, ¿no? Ay, perdón. Luego aquí viene una constante que se llama capacidad, capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica es cuánto calor puede absorber esa sustancia. Y por último, se multiplica por el diferencial de temperatura. Es decir, que cuando hablamos de un diferencial de temperatura, de una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Por qué?
porque la única forma, como ya dije, de medir esa posible energía interna del sistema en forma de calor es a través del concepto temperatura. Entonces, por eso es que pues la temperatura es tan importante de poder medirse, porque al final, con esto, nos es útil para conocer la cantidad de energía que se está desplazando de pues, de un punto a otro, ¿no? Ahora, esta diferencia de temperatura, si por ejemplo estoy calentando, pues va a ser positiva, pues va a ser una ganancia, ¿no? La temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es mayor, pues obviamente hubo una ganancia de calor. Sin embargo, cuando es al revés, cuando hay una pérdida de calor o de energía, pues la resta, o sea, temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial y por lo tanto, pues hay una pérdida y esto se vuelve negativo, ¿no? Entonces, así de sencilla la fórmula es el calor que se añadió o perdió a un sistema va a ser igual a la masa de la sustancia que estoy analizando de ese sistema, puede ser gas, líquido o sólido, multiplicado por un coeficiente llamado capacidad calorífica, que es cuánto calor puede llegar a absorber pues esa sustancia, por el diferencial de temperatura, o sea, qué temperatura inicial tuvo y qué temperatura final. Y bueno, esto también nos lleva a lo siguiente. Cuando hablamos de calor, ya lo dije, se habla de energía. Realmente aquí ya estoy midiendo la energía, se mide en joules, esto podría ser en kelvins, si estamos hablando del sistema internacional, y esto nos da la pauta para entender lo siguiente, los estados de agregación, muy importantes para el estudio de la termodinámica. A saber, tenemos tres estados de agregación, sólido, líquido y gas. En el caso del agua, bueno, el gas de agua le llamamos vapor, y también, bueno, está lo que le llaman muchos cuarto estado de agregación, pero bueno, este no vamos a hablar ahora, que es el plasma, porque pues, no nos compete, no viene el examen. Ahora, métodos para transferir calor. Debemos entender que hay por lo menos tres. O los más comunes son estos. La convección. ¿Qué es la convección? Bueno, aquí vemos en esto, estamos calentando o estamos quemando madera. La convección viene siendo cuando la energía calorífica se transfiere a través de una sustancia líquida o gaseosa, cualquiera de las dos. Una sustancia líquida o gaseosa. Por ejemplo, aquí vemos las manos de una persona que se están calentando desde esta llama que se genera por la combustión de la madera, pero el calor que está recibiendo no es por arte de magia, simplemente es porque el aire circundante a la llama empieza a calentarse, empieza a recibir esta energía y esa energía de alguna manera fluye por la corriente de aire que hay aquí, porque pues, obviamente al calentarlos hace menos denso, y hay una corriente de aire que hace que transfiere esa energía a las manos de la persona. Entonces, como lo dice aquí en su definición, y dice, el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno, o en su periferia, ¿no? O en su cercanía. Debemos saber que cuando no interviene una bomba o un soplador de aire o algo, se le llama convección natural, como la que vemos aquí. La convección natural es cuando tú estás calentando algo y de pronto pues las moléculas circundantes de aire o de agua o lo que haya en así que en la periferia de este lugar, empiezan a moverse por esto. Generalmente por el tema de la gravedad, o sea, la gravedad terrestre, que, que hace que, bueno, partículas menos densas, cuando calentas las partículas se hacen menos densas y empiezan a fluir de un punto a otro. A eso se le llama convección. Pero entonces algo importante para diferenciarlo de la conducción, que vamos a ver a continuación, es que la convección siempre hay movimiento de un fluido. Debe haberlo para que haya convección, si no, no lo hay. Ahora, una convección forzada sería un ejemplo práctico, sería nuestro boiler en casa. Todos tenemos un boiler en casa o un calentador solar o algo así, ¿no? Pero vamos a hablar del boiler. Bueno, el boiler en sí lo que hace es, pues es una especie igual de olla, yo lo veo así, ¿no? Es como una olla express casi casi. Y lo que haces es, pues hacer pasar agua a través de la tubería del boiler, la cual la tubería se calienta a través de una llama, pero ¿qué pasa? Que la tubería, pues internamente va a tener un flujo de agua. Cuando tú abres la regadera o la llave del agua de la cocina, etcétera, o del baño, lo que hace estás forzando ahí pues una conducción de agua cuando abres la llave. Sé que es por gravedad, pero bueno, pensamos que es un sistema con una bomba, ¿no? Que está haciendo mover el agua. Entonces, esa sería una conducción forzada.
cuando tú haces que la sustancia pase por la fuente de calor y ese calor lo lleve a otro lugar, que en este caso generalmente es a nuestras manos, a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos bañamos. Eso sería una convección forzada. Y una convección natural es cuando ese flujo se da de manera, pues como ya dijimos, natural, principalmente por la gravedad. Por ejemplo, ahorita que estamos sufriendo de altas temperaturas en todo el mundo, pues aquí en el planeta Tierra está existiendo una convección de calor muy fuerte, o sea, de partículas pues con alta energía en la atmósfera se mueven a otros puntos donde quizás no había tanta concentración de calor, energía, ¿no? Entonces se genera una convección por diferencias de temperatura, de lugares fríos a cálidos y viceversa. Bueno, ahora, conducción. La conducción tiene la característica de que el mecanismo de transferencia es de un punto a otro por medio de moléculas que pueden ser sólidas, líquidas o gases, pero no necesariamente debe haber una convección, o más bien, para distinguirla de convección, no hay corrientes o flujos. Lo más normal es que hablemos de conducción en los metales, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Esta persona está poniendo, vamos a pensar que es una barra de metal para calentar algún alimento, y bueno, es inherente que el calor que se está concentrando en un lado de la barra empieza a desplazarse a través de las moléculas del material sólido hacia el punto donde llega a su mano. Entonces, esto es por la interacción que hay entre átomos o moléculas de la materia interna de esta barra. Pero, insisto, también se puede presentar la conducción en gases y en líquidos, siempre y cuando estos no estén en movimiento o no haya una corriente continua de esta sustancia líquida o gaseosa, ¿no? O fluidos principalmente. Pero también la conducción también se puede dar en fluidos. ¿Okay? Y por último está la radiación. La radiación, de hecho, creo que es como que se sale de los otros dos, no está tan fácil, porque aquí ya nos metemos en otros términos, otras terminologías. Uno de ellos es que la radiación, pues estamos hablando ya prácticamente de luz. O sea, la radiación estamos hablando de ondas luminosas o vamos a verlo un poquito adelante de lo que viene siendo el espectro electromagnético. El caso obviamente más común de esto es cuando ilumina y eso que vemos como luz, pues en realidad es radiación. Otro ejemplo vendría siendo el propio Sol, ¿no? El Sol, pues en nuestro sistema planetario. Lo que hacemos ahí es que la energía que está viajando a través del espacio a una gran velocidad, viaja en forma de luz, pero no deja de ser energía y no deja de tener la propiedad de que cuando choca con algo puede producir cambios en ese material o transferirle calor, ¿no? De alguna manera, transferir energía que se convierte después en calor. Entonces, pues estas son las principales formas de transferir calor, ¿no? Conducción, convección y radiación. Y eso sí viene, sí lo preguntan mucho. Ahora, una vez que yo ya entendí que, bueno, la energía se puede transferir de un punto a otro, que la temperatura es una medición indirecta de la cantidad de energía que puede llegar a tener un sistema internamente en forma de calor, como ya vimos la ecuación, pues ahora sí vamos a hablar de los estados de agregación. Como ya les dije, hay principalmente tres, y esto lo vemos desde la primaria, ¿no? Lo que es el estado sólido, el gaseoso y el líquido. Aquí lo que hay que entender, aparte de aprendernos pues los términos, es que para pasar de un estado de agregación a otro, es forzoso cambiar el estado energético interno o la energía interna que tenga ese material. Es decir, como ya saben, todo lo que forma el universo es materia y energía. Y cuando hablamos de termodinámica se hace todavía más, pues sí, más preciso este concepto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, a través de un medio material, como en este caso el ejemplo que estamos viendo aquí es el agua, cuando se me ocurre que es agua, se puede convertir a través de la aplicación o la pérdida de energía en diferentes estados de agregación. Y esos pueden ser útiles para diferentes procesos, pues sí, del ser humano, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlo rápido. Del líquido a sólido pasa algo llamado solidificación. Y esto lo vemos en el agua, ¿no? Cuando nosotros metemos al congelador esa cubeta con agua, bueno, esos cubos con agua líquida, lo metemos al refri por un tiempo, se solidifica. Aquí lo que estamos haciendo es quitarle energía a la sustancia, quitarle energía a la sustancia.
o sea, quitarle calor, en pocas palabras, para producir la solidificación. Y esto me lleva a lo siguiente, que los objetos en estado sólido tienen menos energía interna. Por eso es que los metales son fríos. tienen, tienen menos energía interna. Suena lógico, ¿no? O sea, yo le quito energía al agua y lo que voy a obtener es un sólido. ¿Por qué? Porque las moléculas van a permanecer más estáticas, van a permanecer con menos movimiento, menos energía, tienen menos energía interna, se mueven menos. ¿Sí? Lo contrario, cuando yo tomo un pedazo de hielo y lo pongo pues en un refresco o lo vierto en mi boca y empiezo a jugar con él, lo que estoy haciendo es transferirle calor y entonces convierto ese sólido directamente en líquido. Este proceso se llama fusión. Fusión o fundición, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de fusión. Se fusiona, es decir, se vuelve de sólido a líquido. Ahora, hablemos otra vez del líquido. Vamos de líquido a gas. Cuando vamos de líquido a gas, todo lo contrario. Ahora ya no tengo que quitarle energía, no tengo que controlar el refri. Ahora lo que tengo que hacer es agregarle calor, agregarle energía. A este proceso se le llama vaporización o gasificación. Cualquiera de los dos es correcto. Por ahí puede ser que les pregunten y no les pongan vaporización, porque quizás hablan de una sustancia de manera general. Entonces sería gasificación, ¿no? Pasas a un estado gaseoso. Y lo contrario, cuando quieres pasar de un estado de agregación de gas a líquido, lo que se hace es la licuefacción. Y para la licuefacción, quitarle energía a ese gas para poderlos licuar o también, como muchos dicen, condensar, ¿no? Condensar es pasar también de gas a líquido. Entonces aquí hay dos posibles términos. Licuefacción, que sería o vendría siendo sinónimo de condensación, ¿ok? Cuando conviertes un gas a líquido. ¿Dudas hasta aquí de esto? Esto creo que sí lo manejan bien, ¿no? Del líquido a sólido, del líquido a gas. Ahora, el último término es el llamado sublimación. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. La sublimación es pasar de gas a sólido o de sólido a gas sin pasar por líquido. Esa es la condición para la sublimación. Cuando tú pasas de gas a sólido o de sólido a gas de manera directa sin pasar por líquido. ¿Okay? Ahora, hay sublimación directa y sublimación indirecta. De hecho, quiero comentarles un caso que hace poco hubo en un proyectito ahí de la escuela que me pareció bonito, que es acerca de las tazas las tazas así para beber café, a las que les ponen alguna estampa o les ponen alguna imagen, ¿no? Yo había escuchado de ese proceso de sublimación, porque pues, es un cambio de estado, ¿no? Pero jamás había visto cómo se daba, o sea, jamás había visto un video o algo acerca de cómo se da ese proceso. Y es muy padre porque lo que hacen es que al gas, que tiene una alta cantidad de energía interna, de manera súbita le quitan calor, o sea, con un aparato especial le quitan calor y lo convierten en sólido. Lo convierten en pintura que se va a adherir a la pared pues sí, vamos a decirlo así, de la taza o de lo que quieras tú ponerle la imagen. Y me pareció muy padre. Dije, sí está padre, porque si pasara por líquido, quedaría como escurrida la taza, o sea, no quedaría bien adherida la pintura, ¿no? Entonces, esa es una aplicación de la sublimación. Ahora, no sé si alguien recuerde cuál es la sublimación directa, cuál es la indirecta. ¿Lo recuerda? No, nadie lo recuerda. No, profe. ¿No? Bueno, aquí algo que antes de pasar eso, quiero decir que la sublimación tiene que, como característica clásica, es que se manejan mayores niveles de pérdida o de agregación de energía para que se lleve a cabo. Es decir, aquí sí importa en la sublimación el tiempo en el cual tú agregas o quitas calor o, dicho de otra forma, la cantidad pues ahora sí que de energía que colocas con respecto al tiempo. Porque digamos, si tú lo hicieras lento o con poco o de forma gradual, quizás permitirías que pase por el estado líquido, ¿no? Ya sea que vayas de gas a sólido o de sólido a gas. Entonces, esto de la sublimación es importante entender que debes de tener en cuenta el tiempo
o la otra, la cantidad de energía que manejes para un sistema dado, ¿no? Bueno, esa es su tarea, porque investiguen un poquito. Está bien fácil eso. O sea, simplemente es investigar cuál es la directa y cuál es la indirecta. Por favor, investiguen eso. Está muy, muy sencillo, ¿no? Nada más como último, pues sí, vamos a decirlo, como último concepto. Muchas veces cuando pasas tú de gas a sólido de manera directa, le llaman deposición, así le llaman. Y cuando pasas de sólido a gas, le llaman sublimación, simplemente. Pero entonces, chéquenlo y ya con eso les estoy dando prácticamente la clave, ¿no? De cuál es la directa y cuál es la indirecta. Bueno, vamos a continuar. No. Bueno, otro punto a estudiar, aquí no les puse ninguna imagen, les puse más bien algunas ecuaciones y términos, es la ley de los gases ideales. Me hubiera gustado tener más tiempo para ahondar un poco en esto, porque esto sí es muy útil y pues es como que algo de la vida cotidiana que también tenemos que saber, que cuando hablamos de termodinámica, como ya dije, hablamos principalmente de tres variables, lo que viene siendo la presión de un sistema, lo que viene siendo la temperatura, o sea, temperatura y presión son como las principales, pero también el volumen que ocupa la sustancia, sobre todo cuando hablamos de sistemas en forma de gas, o sea, en estado gaseoso. Y bueno, hay una fórmula general de los gases ideales que dice así, el producto de la presión por el volumen de un gas es igual al producto del número de moles que tenemos de ese gas por una constante de los gases perfectos, que, bueno, tiene esta magnitud, 0.082 atmósferas sobre Kelvin mol, o más comúnmente en el sistema internacional, 8.314 kilojoules sobre kilomol por Kelvin. Entonces, el mol, bueno, como ya lo dijimos, pues tiene que ver con la cantidad de sustancia, ¿no? De cierto gas. Entonces, esos son datos que generalmente pues, podemos conseguir en tablas. Esto es una constante. Y lo que tenemos que hacer es ver los parámetros que se están presentando en lo que estamos estudiando, ya sea la presión, medirla, el volumen, tenerlo siempre consciente si va a ser un volumen constante, como el caso de un OI Express, o si va a variar en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, el estudio de cómo se mueve un motor de combustión interna, ¿no? O sea, eso podría ser con volúmenes variables. Y la temperatura. O sea, si tengo estas tres variables bien claras, puedo estudiar prácticamente cualquier sistema mecánico donde se involucren gases, ¿no? O en el caso del vapor, pues cuando produzco vapor de agua, ¿no? Bueno, ahora, vamos un poquito. Y aquí viene la parte que a mí no me gusta tanto de las leyes de la termodinámica, porque para mí luego son un poco confusas. O sea, como que confundo una con otra, ¿no? O sea, hablan como tan de lo mismo que a veces es difícil, pues distinguir cuál es una y cuál es otra, ¿no? No sé si alguien las conozca, bueno, generalmente a nivel bachillerato estos temas se abordan de manera a lo mejor muy light o no se abordan. La ley cero de la termodinámica. Bueno, la ley cero habla de que la temperatura siempre va a ser una propiedad del sistema. Siempre, siempre, siempre. O sea, si yo soy capaz de medir la temperatura de un sistema, puedo saber prácticamente cualquier cosa de él. Como ya lo vimos ahorita, o sea, si yo conozco la temperatura inicial y final de algún proceso, puedo saber cuánto calor perdió o cuánto calor ganó. Eso ya me da una gran ventaja, ¿no? Ahora, esa es la ley cero. La temperatura es una propiedad de cualquier sistema termodinámico. Ahora, la primera ley habla de la conservación de la energía. Creo que eso ya todos lo conocemos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siempre lo hemos escuchado. Pero aquí ya en manera particular hablamos de, bueno, que la energía interna de un sistema, pues es una propiedad también. O sea, hablar de que un cierto pedazo de material o un sistema como tal, ya un poco más complejo, siempre va a tener una energía interna y que esta se va a conservar a menos de que algo externo le quite o le añada calor. ¿Sí se entiende? O sea, es más o menos parecido a cuando hablamos de las leyes de Newton, de que cuando pues, un material va a permanecer en estado de reposo o eh, movimiento uniformemente acelerado o movimiento, un movimiento, vamos a llamarlo, a menos que
algo externo pues sí, le genera algún cambio, ¿no? La primera ley habla de eso. O sea, cualquier sistema, cualquier material, etcétera, tiene una cierta energía interna, a menos de que, y se va a conservar, a menos de que algo externo le añada o le quite calor, ¿no? Esa es la primera ley. La segunda ley, fíjense, sí, se las voy a platicar un poquito más, pues sí, más por encimita, porque de verdad que sí está, bueno, se requiere cierta cantidad de imaginación. Habla de un concepto llamado la entropía. ¿Qué es la entropía? Creo que eso sí es un término, pues, poco común, ¿no? Sí, en nuestra vida cotidiana. La entropía habla de lo siguiente. Por ejemplo, a ver, aquí sí me voy a basar en sí, algunas slides que tengo aquí. Ay, espérame, tengo que compartírselas, porque creo que no las están viendo ustedes. A ver. Pues, como ya dije, en termodinámica hablamos de sólidos, líquidos y gases, pero la verdad es que ya al final casi siempre nos basamos en el estudio de gases, ¿no? Bueno, sabíamos que las variables a estudiar son volumen, presión y temperatura. ¿Qué pasa? Yo voy a imaginar ahorita que esto es una olla o un refinado donde voy a vertir cierta sustancia. Aquí, por ejemplo, empiezo a meter unas partículas, vamos a pensar que son de algún gas en particular, aire, vamos a pensar. Y ahí van a estar así viviendo estas partículas, como vieron, conforme yo fui metiendo estas moléculas, lo que pasó aquí es que se incrementó la temperatura hasta 300 grados Kelvin, o bueno, más bien 300 Kelvin, perdón, lo que es lo mismo, casi 27 grados. Se tiene en este momento una presión de 34.7 atmósferas. Si yo la quisiera cambiar, por ejemplo, a kilopascales, es una cantidad más grande, son 3.514. Vamos a cambiar las atmósferas. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita podemos decir que las moléculas se están moviendo a cierta velocidad. Esa interacción que hay entre moléculas por los choques que tienen entre ellas, pues sí, la presión a la que están sometidos, por el volumen en el que se encuentran, pues genera este concepto llamado entropía. La entropía es qué tanto desorden, o sea, es una medición como indirecta de qué tanto desorden hay dentro del sistema. Pregunta, ¿internamente aquí habrá cierta cantidad de energía por el movimiento de las moléculas? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Sí o no? ¿Hay una energía interna aquí? Con este sistema que estoy adecuando para poder estudiarlo. Sí, ¿no? Sí, sí hay una energía interna. Entonces ya vimos que la primera ley, pues sí es cierta, ¿no? Siempre la energía interna va a existir. Ahora, ¿habrá una temperatura? Pues ya lo estamos viendo, sí. Es una propiedad del sistema y también hay una temperatura. Pero la entropía es eso, es como una medición del desorden. ¿Qué tanta entropía hay? ¿Qué tanto orden hay? ¿Qué tan congelados están? ¿O qué tan alebrestados están? ¿No? Si yo aplico calor, pues la entropía debería aumentar. ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, pues otra vez, con la ley cero. Si yo conozco la temperatura del sistema, prácticamente puedo saber todo este sistema. Puedo saber qué tan en desorden puede estar internamente. Puedo, mediante fórmulas, saber la presión a la que se encuentra con la ley de los gases ideales, si es que esto fuera estudiable con esa ley. Generalmente todos los gases se pueden estudiar así con ciertas condiciones. Y si yo le quito energía, pues puedo hacer que la entropía disminuya. O sea, que ese desorden interno disminuye. Entonces la entropía, de alguna manera, por decirlo de manera así por encimita, es una medición de qué tanto desorden hay en un sistema, qué tanto movimiento. Uno diría, bueno, pues para eso tenemos la temperatura, ¿no? Sí y no. Aquellos que se van a dedicar a estudios de mecánica más avanzados se darán cuenta que sí tiene un objeto hablar de entropía, sobre todo cuando ya estamos hablando de pues, cambios de estados, cuando interactúan diferentes sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la entropía es una medición del desorden que hay dentro. ¿De qué depende? Ya dijimos, de la presión, de la temperatura, del volumen. Como ya dijimos, aquí si el volumen yo lo reduzco, no sé si se puede reducir. No, pues creo que no. Porque aquí dice mantener volumen. A ver, si yo abro aquí la tapa. Ah, no, sí lo puedo cambiar. Si yo extendiera el volumen, habría menos entropía. Eso lo veo un poco así como cuando vamos, bueno, aquellos que han viajado en metro, cuando vas en el metro, ¿no? En el metro, cuando hay poca gente, pues vas tranquilo, ¿no? Así como que
vas relajado, ¿no? No te estresas. Vamos a pensar que viajas un domingo, ¿no? En la mañana, muy temprano, por el metro, pues no hay gente, ¿no? Sin embargo, si vas ahora a pico, está lloviendo, ¿no? Pues hay mucha gente dentro del metro, pues la entropía, ahí, pues vamos a decirlo así, el desorden que puede haber adentro puede ser mayor. Claro, ahí tenemos la limitante de que, pues, nuestros cuerpos al tener un cierto volumen y, bueno, ciertas condiciones, pues no nos podemos mover tanto. Pero la verdad es que el calor que hay internamente dentro del metro es mayor, la entropía aumenta. Aquí si reduzco el volumen, la entropía va a aumentar. Si lo aumento, el volumen va a disminuir la entropía. Entonces ahí está, ¿no? Vamos a seguir. Déjenme compartirles entonces la pantalla de la presentación. Y vamos con la tercera ley. Y dice así. La tercera ley nos enuncia una de las condiciones clásicas de referencia, que es que en el cero absoluto de temperatura, es decir, a 0 Kelvin, porque acuérdense que eso es algo de lo importante de la escala Kelvin, que solamente lo tienen pues, en esa escala, la entropía de toda estructura cristalina perfecta es igual a 0. Es decir, que el movimiento de las partículas, o más bien el movimiento de las moléculas de un elemento o compuesto, va a ser 0. O sea, se mueve nada. O sea, se mueve así literalmente nada. Claro, llegar a esto, llegar al 0 Kelvin, en principio pues, es difícil. Pero también es un concepto importante porque para ciertos estudios es una referencia importante, ¿no? Es como cuando decimos, a 100 grados Celsius, a nivel del mar, se evapora el agua. Ah, bueno, esto es algo parecido. La estructura cristalina perfecta es igual a 0. Más bien, la entropía de toda estructura cristalina perfecta es igual a 0. O sea, el movimiento interno es 0, no se mueve. Eso solamente lo puedes conseguir a 0 Kelvin. Entonces, a ver, recordando nada más rápido, el 0 habla de que la temperatura es una propiedad. Primera ley habla de la energía interna, que es propiedad también de todo sistema termodinámico. Siempre hay una energía interna y es posible medirla de alguna manera. La segunda ley es como que la más rara, habla de la entropía. Bueno, la entropía, vamos a decirlo así, su símbolo es la S. No sé si es por la segunda ley, no sé, pero es S. Y la tercera ley habla del cero absoluto y del movimiento de una estructura cristalina, que es cero, prácticamente, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda. Les digo, hay mucho que hablar sobre termodinámica. Estos solamente son los conceptos importantes que pueden llegar a preguntarles. Por ahí me faltó, y lo voy a agregar, yo creo, es importante, las ecuaciones de transferencia de calor, porque aquí solamente vimos el concepto, que es lo que me interesaba pues, que entendiéramos. Sin embargo, aquí quizás les voy a poner algunas ecuaciones, aunque no en todas, o sea, ¿cómo les puedo decir? No es lo mismo estudiar la convección en un líquido que en un gas, ¿no? Y depende también cómo lo esté aplicando. Por eso es que también no me quise aventurar a poner ecuaciones. La conducción igual, aunque esta sí es un poquito más general. Y la radiación esta sí es mucho más general, porque hablamos ya pues, de física moderna, ¿no? Y les voy a poner aquí la ecuación y les voy a explicar después qué onda con esto cuando veamos el estudio de luz. Ahí vamos a ver qué onda con la radiación. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, gracias. Sí, nos vemos la próxima Gracias, semana profesor. y vamos Nos a ver más vemos. electricidad y todo eso. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.